En esta parte del video, ¿cierto? Aquí se avanzó un poco en términos de crear una interfase, ¿ya? Referente, vamos a poner el título aquí, que sería nuevo juego. Referente a lo que es la interfaz del juego. La interfaz del juego tiene un formulario que básicamente es el nombre del juego, la descripción del juego. El estado no se coloca ya que el DAO juego, el insertar solamente recibe tres datos, que son los datos que nosotros estamos revisando acá, ¿vale? Ahora, con respecto a la consola, si se fijan, es un combo box. ¿Por qué razón? Porque la consola debiera ser, o se debieran cargar acá, en este combo box, los datos que están en la base de datos, es decir, las tres consolas que están ingresadas en la base de datos, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a tener que ver la forma de cargar esto, no por medio de las propiedades y agregar los ítems, porque los ítems son string y lo que nosotros necesitamos acá es cargar objetos. Entonces acá entra en juego en la consola, perdón, en la clase que nosotros habíamos traducido en el manual. Aquí cumple un papel muy fundamental el string, que más adelante lo vamos a explicar. Con respecto al módulo del juego, entonces deberíamos tener nosotros un combo box, la tabla en donde vamos a mostrar el ID del juego, el nombre, la descripción, el estado y solamente el nombre de la consola. El ID de la consola es innecesario acá, ¿ya? Este se va a llamar txt nombre, este de acá se va a llamar txt descripción y este de acá se va a llamar cbo consola, ¿vale? El botón no tiene nombre y este se va a llamar, en este caso, tabla, ¿vale? Tenemos que cargar los datos de la tabla sí o sí también. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Básicamente es reutilizar algunas cosas del módulo consola, principalmente cómo se carga la tabla, que básicamente es el mismo código, ¿ya? Y además tenemos que cargar el combo box de acá. La configuración que se debe hacer acá, de hecho en las propiedades de acá, las propiedades, vamos a definir closable, ahí está. Y las propiedades del combo box, el combo box por defecto lo que guarda es un string, ¿vale? Y lo que nosotros necesitamos es guardar consolas en ese combo box para que aparezcan en la lista las consolas que existen en la base de datos. Por lo tanto, debemos seleccionar el combo box y tenemos que irnos a las propiedades. Si se fijan, en el modelo no hay nada porque borré todo, pero lo pueden dejar así como está, no hay ningún problema. Y en el donde dice code, la opción code, si se fijan acá, dice que ¿qué es lo que acepta? Ustedes deberían tener aquí un string, ¿cierto? Ahí eso es lo que ustedes aceptan como combo box. Pero en este caso lo tenemos que cambiar a consola, ¿vale? Que acepte datos de la consola. Una vez que tenemos eso, ya empezamos a programar acá en el código, ¿vale? En el código, también me adelanto un poquito, doble clic al botón, y se deben crear en este caso dos DAO. El DAO juego para poder insertar el juego y poder mostrar la información de los juegos. Y además necesitamos el DAO de la consola. ¿Por qué razón? Porque necesitamos cargar en el combo box todas las consolas correspondientes. Antes de programar el botón, lo que debemos hacer entonces es crear el método privado que se va a llamar carga combo box, ¿vale? Una vez que tenemos eso, a través del combo box nosotros podemos remover todos los elementos, ¿vale? Es decir, si ustedes tenían ítem 1, ítem 2, ítem 3, ahora eso va a eliminarse. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer un for. Vamos a cargar, vamos a recorrer las consolas y vamos a llamar al DAO consola, porque el DAO consola es el que nos entrega todas las consolas o la lista de consolas que existen en la base de datos. Ahora, lo que debemos hacer ahora es que el cbo consola, ¿cierto? Vamos a agregar al combo box, vamos a agregar un ítem, si se fijan ahora me acepta la consola, agregamos C, completo, ¿vale? Entonces, ¿qué va a provocar esto? Que cuando nosotros llamemos al carga combo box, así,
tenemos que ir a la ventana ahora, tenemos que ir a juego, ¿cierto? Nuevo juego, es copiar, pegar, ¿cierto? Acá. Y tenemos que cambiar aquí ahora módulo juego. Lo vamos a ejecutar para ver cómo anda, si es que hay algún problema o algún error. Ahí está. Y si se fijan, acá nos carga los datos de la base de datos, ¿vale? Las tres consolas. ¿Por qué aparece el nombre acá si cargué la consola y la consola, ¿cierto? Tiene un ID, tiene un nombre? ¿Por qué aparece solamente el nombre acá? Por la sencilla razón de que lo que está cargando aquí es la consola, ¿cierto? Y está llamando automáticamente al toString. Y lo que hace el toString acá, en la consola, acá está, es mostrar eso. Si yo agrego cualquier otra cosa acá, lo debería mostrar en el COMBOX también. Lo voy a ejecutar de nuevo, después cierro las dos ejecuciones. Fíjense que si yo cargo, me carga eso, ¿vale? Por lo tanto, ahí ya tenemos listas aparte. Esto lo voy a dejar así. Entonces, ¿qué es lo que tiene el COMBOX? El COMBOX carga todas las consolas mostrando el nombre de la consola y además carga, además nosotros ¿qué podemos hacer ahí? Sacar el ID de la consola, que es lo que hace el método del dado juego. Nosotros entonces, ¿qué vamos a hacer? Del COMBOX vamos a sacar la consola, la vamos a enviar aquí, él la va a recibir y él lo que va a sacar de la consola es el ID, porque eso es lo que necesita la base de datos para ingresarla, solamente el ID. ¿Vale? Ahora, ¿qué debemos hacer? Hacer el otro método, módulo juego, el método que se encarga de cargar esta tabla. Recuerden que debería haber un juego ingresado que es el PES, ¿vale? Entonces, para cargar la tabla, simplemente lo que vamos a hacer es copiar el método del módulo consola, lo vamos a pegar acá, de hecho lo voy a comentar aquí para que no se pierdan, ahí copio eso mismo, control C, control V, y después hacemos acá, copio de nuevo, control C, control V. Nos pide importar, le ponemos que sí. Y este cargar tabla ahora lo que tenemos que hacer es, lo que voy a cargar es un juego, ¿cierto? Juego J. Y acá lo que tengo que hacer, ¿cierto? Es colocar DAO juego.get juegos, ¿cierto? Ahí, juego J. Ahí. Importamos el juego y lo que tenemos que hacer ahora es colocar la información que tenemos. Esto es muy importante, miren. J, lo que vamos a mostrar es el ID, ¿cierto? Después lo que vamos a mostrar en la tabla va a ser el nombre del juego. Luego vamos a mostrar la descripción. Luego vamos a mostrar del juego el estado, ¿cierto? Y lo que vamos a mostrar aquí, j.consola, ¿cierto? Si lo dejamos así, va a quedar bien, ¿vale? Pero si queremos ser más específicos, vamos a mostrar el nombre de la consola. O sea, del juego sacamos la consola y de la consola sacamos el nombre de la consola de acuerdo a lo que está especificado acá. Que el juego tiene una consola completa. Por lo tanto, el juego puede sacar más información de su especificación. Por lo tanto, en el módulo juego lo podemos dejar así, como digo, o así. Y así es un toString también. Entonces igual va a mostrar el nombre. Entonces lo dejo así, punto o nombre consola. ¿Vale? Y eso es todo. Simplemente ahora lo que tenemos que hacer es cargar la tabla. Ahora lo ejecutamos. Y si nos fijamos en el juego, ya nos aparece el nombre, ¿cierto? En la descripción, el estado y la consola correspondiente.
¿vale? ¿Qué nos quedaría ahora? Solamente programar el botón guardar para que se carguen los datos en el juego. Entonces eso sería en el botón, ¿cierto? Habría que validar los campos, ¿cierto? Que sería txt, a ver qué pasó, txt nombre, ahí está, punto gettext punto isEmpty, o txt descripción punto gettext punto isEmpty. Si es eso, un JOption, generamos un mensaje que diga, ¿cierto?, completa los datos. Y posteriormente en el else capturamos la información completa, que en este caso vendría siendo el nombre, txt nombre punto gettext punto toUpperCase para transformarlo a mayúscula. Declaramos un string descripción, txt descripción, de esa manera, y además de eso capturamos los datos del combobox, pero ahora el combobox lo que devuelve es una consola, ¿cierto?, que sería cboconsola punto get selected item, ahí está, ¿vale? Y tenemos que hacer el casting acá, ¿ya? Si no nos va a dar un error, si se fijan. Y la forma de capturarlo ahora, porque el combo como tiene objetos, hacemos el casting a consola. Luego definimos un string. Una vez que tenemos toda la información completa, definimos un string y llamamos al DAO juego, ¿cierto?, punto insertar juego. Nos detecta toda la información y colocamos un JOption que nos permite poder mostrar el mensaje. Después viene el mismo proceso de limpiar los campos, txt-nombre.setText, en este caso sería así, txt-descripción.setText, posteriormente cboconsola.set selected index 0 y hacemos el request focus del nombre. Listo. Entonces, una vez que tenemos eso, entonces este botón ocupa el dado juego y la tabla ocupa el dado juego. El que carga el combobox, como estamos cargando los datos de la consola, ocupa el dado consola. Lo vamos a ejecutar ahora para ver si se ejecuta correctamente. Entonces tenemos al juego, vamos a crear otro juego, por ejemplo Resident Evil 2, descripción, terror, PlayStation 1, por ejemplo. Al presionar guardar nos dice un registro ingresado, ¿cierto? Y no vamos a visualizar la tabla inmediatamente. ¿Por qué razón? Porque se me olvidó acá, al final de todo aquí, se me olvidó cargar la tabla, volver a recargar la tabla. Lo vamos a ejecutar de nuevo para ver que ingresa correctamente. Entonces, si se fijan, ahí lo agregó Resident Evil, ¿cierto? Vamos a crear ahora otro juego, que en este caso, como tengo esas consolas, vamos a poner FIFA 2017, descripción, o 2013 mejor, deporte, Xbox 360. Guardamos un registro ingresado, ahí está, ¿vale? De esa manera. Si se fijan, en este caso
ahí está ingresando, limpia los campos, se reinician los elementos y está validado también para que podamos completar los datos. Este vendría siendo el juego, ¿ya? El amigo debería estar hecho por ustedes, ¿cierto? La consola, y ahora tendríamos que gestionar el préstamo, que en este caso, otra cosa importante es que del dado juego, si se fijan, del dado juego no se está utilizando el actualizar ni tampoco el buscar, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque cuando yo voy a prestar un juego, ahí recién tengo que ver si es que el juego, cuál es su estado para poder prestarlo o no. Y además, tengo que actualizar, si es que lo logro prestar el juego, tengo que actualizar su estado. Entonces, en el siguiente módulo del préstamo, ¿cierto? Aquí se van a utilizar estos dos métodos que a lo mejor si alguien se está preguntando, chuta, esto no lo estamos ocupando, en realidad lo vamos a ocupar más adelante, ¿vale? Espero que les sirva y nos vemos en el siguiente video.